En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Entre los 7 medios para alcanzar el espíritu de fe, dijimos que el primero de ellos es el profundo amor y respeto a la Sagrada Escritura. Ahí se contiene la palabra de Dios, esa palabra de Dios escrita, inspirada y que la Iglesia conserva en el canon de las Escrituras y nos ofrece cotidianamente como alimento para nuestras almas. Ese profundo respeto y ese amor a la Sagrada Escritura ha de manifestarse en primer lugar por el deseo de conocimiento que hemos de tener de esta palabra de Dios. Hace unos días una persona manifestaba su alegría. Había completado la lectura de la Sagrada Biblia. Había leído la Biblia entera. Después de mucho tiempo, poco a poco, pero había buscado esa palabra de Dios, conocerla para saber lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios nos ha comunicado. Ese conocimiento de la Sagrada Escritura, lógicamente, ha de estar siempre, ayudado de los conocimientos técnicos de los escrituristas, de los exégetas. No es fácil siempre leer la Sagrada Escritura. Hay que comprenderla siempre dentro de ese canon de la fe, pues es la misma fe católica la que nos da la base para entender e interpretar la Sagrada Escritura. Si no, podríamos terminar como los protestantes, como Lutero, con el libre examen. Leer la Sagrada Escritura, leerla como palabra de Dios, leerla desde la fe en la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, en aquella exhortación apostólica Verbum Domini, así lo exhortaba, así lo decía, que no se puede leer la Sagrada Escritura fuera de la Iglesia, no en cuanto al edificio, sino en cuanto a la fe. Es en la Iglesia donde podemos interpretar, entender, comprender la Sagrada Escritura, siempre acompañada también de la interpretación autorizada de la Iglesia. En ese sentido, los mejores exegetas han sido los padres de la Iglesia, que con un profundo sentido de fe han interpretado todas las palabras, todos los símbolos, todos los hechos de la Sagrada Escritura, dándole esa conexión interna entre las mismas verdades de fe. Conocerla, pero no solamente conocerla, sino que ese conocimiento ha de llevarnos a amarlo, a buscar en esa palabra de Dios las respuestas y lo que Dios quiere comunicarme cada día. Por eso, como el profeta, nosotros habríamos de expresar aquello de que cuando encuentro palabras del Señor, las devoro. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, dice el profeta, porque la palabra de Dios, como dice el Salmo, es lámpara para nuestros pasos. Nos ayuda a entender, a caminar, a actuar, nos corrige, nos exhorta, como dice el mismo apóstol San Pablo. Toda palabra inspirada por Dios es buena para corregir, arguir, defender, etcétera, etcétera. Por eso es en esa palabra de Dios donde nosotros tenemos que buscar el alimento cotidiano. Muchas veces perdemos el tiempo, redes sociales, teléfonos móviles, televisión, periódicos, novelas, y tenemos lo que más nos importa, que es nuestra salvación en esa Sagrada Escritura. Por eso ese profundo respeto de la Sagrada Escritura se manifiesta en el uso y la frecuencia con la que yo manejo, leo, medito, oro con la palabra de Dios. Mi amor estará a la medida de cuánto yo utilice la palabra de Dios, la medite, rece con ella, etcétera, etcétera. Hoy celebramos a San Juan de Ávila. Él, con ese tratado de vida espiritual, Audifilia, pues invita con esas palabras del profeta Isaías a inclinar el oído a la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es alimento para el alma. Decía el santo: inclinad vuestra oreja,
quiero decir, vuestra razón, y no tengáis temor de ser engañados. Inclinadla a la palabra de Dios, que está dicha en toda la Sagrada Escritura. Y si no la entendiereis y os pareciere que va contra vuestra razón, no penséis que erró el Espíritu Santo que la dijo, mas sujetadle vuestro entendimiento y creed que por la grandeza de ella vos no la podéis alcanzar. Y mirad que manda Dios por el profeta Isaías, que nuestro recurso sea su santa Escritura, y que a los que no hallaren según ella, no les nacerá la luz de la mañana. Porque aunque otras cosas pueden ser sabios sin tener ciencia de ella, mas tener conocimiento de Dios y de lo que cumple a nuestra salud, no se alcanza sino por la sabiduría de la palabra de Dios. Fijaos, tener conocimiento de Dios y de lo que cumple a nuestra salvación no se alcanza sino por medio de la palabra de Dios. Aquello mismo que había dicho siglos antes el gran San Jerónimo: quien desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesucristo. Quien desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesucristo. Muy particularmente hemos de tener amor a las palabras del Evangelio, porque en el Evangelio están las mismísimas palabras de Cristo, esas palabras con las que el mismo Verbo de Dios, el Hijo de Dios humanado, se expresó y nos habló a los hombres. Esas palabras que contienen el Santo Evangelio y que son las palabras del mismo Dios para con nosotros. Tanto nos amó Dios que nos habló, y nos habló con un lenguaje que nosotros le pudiésemos entender. Fijaos y pensad cuál es el lenguaje del Evangelio: parábolas, comparaciones sencillas. El Señor no habla con rodeos, ni con dobles sentidos, ni con lenguajes, vamos a decir, lenguajes encriptados. No. El Señor nos habla tan sencillamente que le podemos entender. La cuestión es que queramos audifilia, queramos escuchar, queramos inclinar el oído. Pidamos este espíritu de fe, este profundo respeto y amor a la Sagrada Escritura, por intercesión de San Juan de Ávila, patrono del clero español, apóstol de Andalucía, una de las figuras más grandes de nuestra historia de España y de la misma Iglesia en España. Y pidámosle por la renovación de todo nuestro pueblo y de todo el clero español, para que fieles a la palabra de Dios, fieles a la tradición, fieles a la fe católica, nuestra patria nuevamente brille en medio del mundo como heraldo del Evangelio, dando testimonio por nuestras instituciones, pero sobre todo por nuestra vida de santidad, del amor de Dios a los hombres. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.